Saludos amigos, gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva edición de Pulso Nacional, como siempre con informaciones, análisis y comentarios de la actualidad política y económica del país. Hoy tendremos una interesante entrevista con el profesor Rafael Céspedes, destacado politólogo y asesor político. Con él conversaremos sobre la situación mundial y particularmente sobre la estrategia política en la República Dominicana. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Hoy conversamos con Rafael Céspedes, un destacado consultor político dominicano con vasta experiencia en campañas electorales y análisis geopolítico en América Latina. Céspedes ha asegurado públicamente que participó en procesos estratégicos y ayudó a conformar la imagen de Hugo Chávez, de militar golpista, candidato presidencial y posteriormente líder político de Venezuela. En esta entrevista analizaremos la realidad política de la República Dominicana, la crisis haitiana, la tensión en el Golfo Pérsico, el nuevo tablero geopolítico que redefine las relaciones entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia y otros temas. Bienvenido a Pulso Nacional, profesor Céspedes. ¿Cómo estás? Gracias, hermano Soriano. Además de entrevistador, es mi hermano, amigo de matrícula 69 los dos, imagínense ustedes. ¿Cuánto ¿En qué años? época vivimos? Estamos conociendo. Gracias por invitarme. Céspedes, ¿cómo define el momento político que vive hoy la República Dominicana? Muy confuso todavía. Pensando en elecciones, que es lo que la gente Sí, vive en el día a la día, elección ¿no? apresurada. Yo creo que las fichas no están puestas todavía donde van. Creo que todavía se están moviendo. El caballo anda dando su salto y los alfiles su carrera. Pero las torres todavía no han comenzado a derribar los muros. Por lo tanto, yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa por esa parte. En el área de lo que es la preocupación diaria del dominicano, el bolsillo, Sí. bueno, todos los días sufre un poquito, porque yo me decía un amigo ayer, él estuvo al supermercado con 10,000 pesos a hacer compras y trae la mitad de lo que traía antes. Entonces, no es un problema de que no subieron la gasolina, que sí la subieron, que el gas lo dejaron igual. No, es que siguen haciendo cosas que no producen beneficio para la población más baja del país. Y en consecuencia, yo auguro un futuro muy oscuro si la cosa no la cambian o no se hacen otro tipo de actividades que produzcan movimiento. Por ejemplo, creo que va a pasar por fin en la parte agrícola de este país, que este país debería ser el granero, no debería ser San Juan el granero del país, el país debería ser el granero de Latinoamérica. Claro. Pero no lo somos porque le ponemos atención a subir los subsidios para que los ricos sean más ricos y ese tipo de pendejadas que no tiene otro nombre. ¿Considera que existe estabilidad real política en el país o todo es artificial? Bueno, Producto de la situación de la economía. el dominicano tiende a ser muy paciente, si tú quieres. ¿Hasta qué? Porque tú y yo que venimos de la UAS, de aquellos famosos 500,000 y la lucha y lo que significó la UAS por 15 o 20 años más, sabemos que cuando nos tocan la fibra importante, nosotros actuamos de inmediato, no lo pensamos mucho. Sin embargo, en el campo de la política nacional, en términos general, aquí hay una cofradía. Aquí hay una cofradía, aquí hay un grupo de políticos que dijeron, no, este país es de nosotros. Se adueñaron del país. Y se lo cogieron para ellos, entonces lo que hacen es un kitipón, decimos país cibao. Ok, te voy a dar 8 años, pero recuérdate que me toca a mí después. Y entonces como pareciera como un turno. Pero
se olvidan de detalles, porque no miran muy lejos. Y no miran lo que pasó, por ejemplo, en Venezuela. Es un ejemplo palpable. En Venezuela, los adecos y los copellanos se repartieron el país. Planeado o no, no se lo repartieron. Era un tiempo verde, un tiempo blanco, un tiempo blanco, un tiempo verde. Si era Copey o era ADEC. Y destruyeron ese país en el sentido de que un país súper rico, que el 60% de los venezolanos en la época de los 90 era pobre. Era pobre. ¿Por qué? Porque ellos lo que atendían era a que no se murieran de hambre, pero que siguieran votando. Eso produjo en gran medida un fenómeno político que se llamó Hugo Chávez. La gente no analiza desde el punto de vista de lo social, de la sociología, y mucho menos de lo que es psicología de masa. ¿Qué hizo el pueblo? En el caso ya de República Dominicana, aterrizándolo ya al plano local, ¿cómo tú consideras la gestión del presidente Abinader? ¿Qué fortalezas y debilidades observa en él? Debió ser muy mejor. No debió declararse como el representante de los ricos nada más. Yo pienso que debió bajar más lejos, porque la única cosa que yo veo que hacen en la dirección de lo que es una población 60-70% clase baja, es que él entrega títulos. Yo no hago nada con un título de propiedad de 20 hectáreas de tierra si yo no tengo insumos, implementos. Sin embargo, si te vas a Punta Cana y a esos sitios, y ahí todo está exonerado. Sí. Todo está exonerado. O sea, ¿qué es lo que necesita el grupo Punta Cana de exoneración? Nada. Nada. Lo que necesitan el exonere es los agentes de San Juan para comprar tractores, para comprar bonos. Yo creo que el gobierno del presidente Abinader, si bien es cierto, desde mi óptica, que no soy economista, no ha sido un desastre, no ha sido bueno. Ha sido un gobierno de la clase alta, que su clase parece a la que pertenece, y que la defiende, y que intenta mantenerse además. Sí. ¿Qué fue la oposición dominicana? ¿Cómo tú ves la oposición dominicana? ¿Está preparada los partidos de oposición, el liderazgo de oposición, está preparado para como una alternativa creíble de poder actualmente? ¿O está muy débil? Yo creo que la oposición y el gobierno son más de lo mismo. O sea, se deja arrastrar por la... Sí, porque, por ejemplo... No hay una propuesta diferente que le pueda fortalecerlo, ¿verdad? Que la población crea detrás de esa propuesta. Vamos a ver los discursos de algunos de ellos. Por ejemplo, que más corto, porque ni siquiera tienen. La gente del PLD, ¿cuál es el discurso de ellos? Que van a ganar. Oye, pero ¿en qué beneficia al pueblo que tú ganes? Tienes que explicármelo por lo menos. Claro. No tienen discurso. Y si tú analizas el discurso de ellos hoy y lo comparas con lo que decían hace 30 años, es lo mismo. Perdón. Se han perdido la ideología también. Eso incidía y arrastraba mucho a la gente. Lo que era de izquierda, lo que era socialdemócrata, lo que era demócrata cristiano. Esas ideologías se han perdido. Entonces, no produce nada. La única gente que yo veo a veces hablar de eso, se llama Miguel Vargas, porque habla de la Internacional Socialista. Pero que no tiene nada de socialista. Es lo primero. Y casi ni internacional tampoco. Pero ni nada. Se ha aislado. Entonces, tú señalabas que no hay una propuesta creíble dentro de los grupos de política. Te iba a analizar el discurso de Leonel, que era correcto. El líder de la oposición de más renombre, si queramos o no, seamos o no. El gobierno está acabando con los productores. ¿Y a quién tú le estás hablando? Porque si le está hablando a los productores, ellos lo saben más que tú, porque a ellos es que están destruyendo. Sí. Si le está hablando al que no es productor, no le importa. Pero no propone cuál es la solución. Él está dando una noticia. No sé si te recuerdas aquella famosa época de Radio Mil. Sí, claro. Esa competencia, la noticia viva. La noticia viva. Eso es lo que están haciendo los políticos. Sí.
se han convertido en productores de noticias, pero no de salida, de solución, de propuesta. No hay una propuesta no es firme. Yo quiero yo lo desafío que me diga un líder de ellos, no, porque yo tengo la siguiente propuesta, no tiene ninguno. ¿Qué es lo que hacen? Mantenerse en la palestra pública, porque estamos hablando de 1.816 millones que se llevan todos los años para su casa. Que tú tienes gente ahí, diputados, senadores. Yo me río a veces, y lo voy a decir por primera vez públicamente, cuando yo veo al senador de La Vega defendiendo lo que defiende. ¿Qué defiende? Su sueldo y su entrada, que ahora él es senador, el hijo de diputado, me imagino que para la próxima viene un nieto. Sí. Una dinastía ahí. ¿Qué ha trabajado ese señor? Dime una ley de importancia a ese señor, que tiene 100 años ahí en el Congreso, como diputado primero y después senador. Oye, eso son cosas que deberían dar vergüenza. Vergüenza que un país elija a una gente que no tiene una sola ley que valga la pena, ni siquiera propuesta. Pero ¿cuánto le dan al Partido Reformista todos los jueces? Eso es lo único que defiende, sí, claro, básicamente. Entonces, por eso fue la reacción ante la situación que se anunció que iban a reducir el aporte. Ahí todo el mundo, no, es que se unieron, hicieron una actividad juntos, hermano, no quieren quitar la comida. Porque de eso porque como quiera que sea, hay mucho dinero que se maneja. Oye, incluso hasta los partidos pequeñitos, eso que le dice Bisagra, que porque reciben mucho dinero. Le pagan el local, le pagan la secretaria y 300, 400 mil para jefe de partido. No tiene, o reciben 500 mil pesos todos los meses. No van a pelear por eso. No saben hacer nada, no hacen nada. Esperar que vengan las elecciones para picar, como ellos mismos dicen. Esa es la desgraciada situación. Yo no sé cuándo va a surgir en el país que hay espacio y yo lo provoco para que alguien salga y defienda a la patria, que hace falta. ¿Qué errores estratégicos estarían cometiendo los partidos políticos actualmente? Lo primero es la conexión con la población, ¿no? Eso es que no hay conexión. Cuando tú ves que aquí hay una tensión de casi el 60%, por eso yo digo que aquí no vivimos en un país democrático. No, claro. O no nos gobierna la democracia. Porque según yo recuerdo en la universidad, nos decían que democracia es el gobierno de la mayoría. Y sucede que nosotros en este momento nos gobierna el 23% del país. Sí. Entonces no es democrático. Entonces no es democrático porque eso es el gobierno de la minoría. Aquí votó, el gobierno actual lo eligió el 23%. ¿Cómo vas a decir a mí que eso es democracia? Eso no es democracia, a menos que hayan cambiado el significado de la palabra democracia. Aquí tiene que surgir alguien que le diga a este país la verdad, que le haga propuestas y cumpla la propuesta. Y porque el contenido ideológico de la política se ha perdido y todo es un marketing. Todo marketing por ahí. En base a una figura de un candidato. Yo me recuerdo. La ley obliga a los partidos a presentar un plan de gobierno. La ley lo obliga, ¿eh? Y presentan el programa de gobierno. Pero se ha evaluado eso, si se cumple o no se cumple. Es que ni eso hacen. Ni ese requisito. No, ni eso. Yo me recuerdo. Todo es marketing, entonces. Cosa que tú debes recordar también. La famosa escalinata del Paraninfo de Humanidades. De Humanidades, sí. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. Eso era un aerópago diario, sí, prácticamente. Había discusión. Donde discutíamos. Se analizaba todo. Ese era el foro. Ahora, déjame decirte que para tú participar ahí, estamos hablando de que ahí había gente. Sí, con mucha formación, con mucho. Por lo tanto, para tú estar ahí, tú tenías. Que tirar muchas páginas para. No era fácil meterte en una discusión con el mismo actor de Can, con Fervio, con Fremio, con. Sí. O sea, no, había una cantidad de jóvenes muy preparados intelectualmente y podían. Y eso era
discusiones casi el día entero ahí. ¿no? Y uno se nutría mucho viendo esa Nada más escuchar. Nada más escuchando, aprender. participar, aprender. Óyeme, Eso era una eso era cosa. unos foros, una oratoria. De ahí salió que yo después producía por el barrio, yo creé algo, yo le llamé Aerópago, que era un cónclave los fines de semana para discutir sobre temas, ¿no? Pero ya ni eso se hace. Aquí ni siquiera se discute, aquí simplemente, reitero, la mayoría de los políticos lo que hacen es noticias. Ahora se han especializado en titulares para que lo lean, más nada, no hacen más nada, no proponen nada, no resuelven nada, no dan salida, no aportan posibles soluciones, porque lo otro es, al margen de que usted no esté en el gobierno, usted debería aportar. Mire, el gobierno. Claro, yo tengo un punto de vista y creo que esto podría ser una solución y aportarla. En un momento dado, cuando la pandemia, no recuerdo qué tipo de equívoco se pudo haber cometido el gobierno, y la Fuerza del Pueblo dice, eso está mal hecho por esto y esto. No, eso está mal hecho, pero ya, ok, ¿cómo se hace bien? Claro, Ven. que haga un aporte. Mire, presidente. Incluso eso le suba políticamente. Nosotros estamos aquí, tenemos 300 médicos listos para ayudar. Claro. No, porque si este fracasa, ellos entienden que a ellos les conviene, pero el fracaso del gobierno es perjuicio para el país. Por lo tanto, usted no piensa en el país, usted piensa en su parcela nada más. Y yo no hablo de la Fuerza del Pueblo con exclusividad, fue un ejemplo. Sí, no, claro, con los otros partidos también del sistema. Bueno, vamos a una pausa y continuamos en breve con esta conversación. Conversamos con Rafael Céspedes, destacado asesor político. Profesor, hay un tema sumamente interesante que impacta definitivamente a la República Dominicana y es la situación de Haití, el estado en que se encuentra Haití, el deterioro, cómo esta situación de la violencia, el hambre, la emigración constante, ese deterioro, cómo creciente en Haití, está afectando, podría seguir afectando a la República Dominicana. Sí, mira, en primer lugar, los problemas haitianos tienen casi la mitad de dominicanos, por la cercanía, por la cantidad, por la presencia haitiana en el país. Aquí deben haber más haitianos que en Haití. Sí. Y el problema no es que estén aquí o no, el problema es de la ilegalidad. Y como son ilegales, y hay un problema de transculturación que se está dando desde hace cualquier cantidad de años, que definitivamente somos vecinos, vivimos uno al lado de otro, pero no hay ninguna comparación en términos de lo que es la cultura, idiosincrasia, una serie de cosas. Entonces, nosotros que debemos ser los número uno en tratar de resolver el problema haitiano, por las razones ya expuestas, o sea, los perjuicios que nos trae, los problemas de Haití se traspasan para acá. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy convencido que las grandes naciones, entiéndase Estados Unidos, Canadá y esos otros países que tienen algún nivel de relación y de compromiso histórico con Haití, no han querido resolverlo de verdad. Yo no sé quién es el que beneficia, qué es lo que beneficia a las naciones, que Haití siga siendo lo que es, una selva que tiene a veces agua y luz. Sí. Yo creo, no es verdad que Un estado fallido, ¿no? Haití es un pedacito más pequeño que un poco más grande que Puerto Rico, en términos territoriales habitados. ¿Cómo tú vas a decir a mí que ahí eso no es controlable? No es posible. Que nadie sabe dónde vive el supuesto jefe de los turberos y de las cosas. De las bandas, barbecue. Yo creo que ahí ha faltado una actividad seria de decir, ¿cuánto tiene la intervención
militar de Haití que tiene ya... No. La ONU mandó hace muchos años y fracasó también. Después Kenia y otros países también formaron una fuerza. Y de Ahora hecho, acaba de aprobar la ONU también otra fuerza que se supone que ya iban a mandar 1.200 soldados para enfrentar a la pandilla 1.200 y fortalecer ¿Y por qué no a la mandan policía. 10.000? Porque para Venezuela Movilizaron habían 6.000. 6.000. Entonces manda 5.000 para Haití para que se resuelva en 6 meses debería resolverse eso. Hasta menos. Pero El sin problema embargo, es lo que hace no hay interlocutor en Haití, no hay una estructura política en Haití, no hay un Senado que funcione, una Cámara, no hay una pero legislación, no hay vamos a presidente. verlo desde el punto de vista de los haitianos que pudieran tener, que lo hay, honestidad, capacidad. Pero ¿Se van a meter en ese lío? No, y viven fuera de ti. Viven en Miami. Viven en la Florida, viven en Canadá, otros viven aquí en República Dominicana y otros se van a Francia. Yo conocí una persona con la que tuve interacción profesional y yo le digo, ¿y cómo tú vives? Dice, yo tengo 5 casas, 5 apartamentos, 5 residencias, porque nada más yo decido a dónde voy a dormir esta noche. Para poder garantizar su propia seguridad. Entonces yo digo, pero en una de ellas vive tu familia. Me dice, no, mi familia vive en Miami. Es para cuidarse él. Una gente que ni siquiera es muy conocida públicamente. O sea, para protegerse. Para protegerse. Y garantizar su seguridad. Que no saben en cuál va a dormir cada noche. No, él decide a última hora, pues, vámonos para el número 4, sí. Vámonos para el 3, vámonos para el 2, vámonos. Sí, cuando terminamos, él decide ahí, me voy para tal sitio. O sea, por un problema de seguridad, porque eso quiere decir que él no confía ni siquiera en la misma gente que anda con él. En un país así como tú vives. Lo que le pasó al presidente Moïse, no puede confiar durmiendo con su esposa en su cama. No, lo asesinan. Sí, no, entonces, desgraciadamente... Entonces, ¿qué salida tú le ves a la crisis de Haití? Muy allá. Yo vi que el canciller regaló $10 millones a alguien. Sí, un aporte de que para la seguridad. Pero, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú vas a ganar con dinero? Eso no se resuelve con dinero de esa manera. Y mucho menos con 10 millones que no debe dar para ir al colmado en función de la situación que vive. Sí. Yo creo que si ahí se formara un equipo, una gerencia de nación, tal vez podemos hasta compararlo estilo Miami, Venezuela. Daisy es presidente, no, Daisy es un títere del gobierno americano que mueve, que levanta el brazo, que levanta el otro. En Haití hay que hacer algo parecido, para mí. Nombrar una gerencia que sea manejada por gente capaces, con organismos de seguridad, de valor y de cantidad. Pues no le pueden mandar de que 1.000 hombres, 1.000 hombres no dan para hacer nada ahí. Términos de seguridad, porque tampoco, es pequeño, pero no tampoco es como un solar. Entonces, debería haber un plan serio, y yo creo que no lo hay. ¿Puede esa situación política en Haití, y el estado en que se encuentra Haití con las pandillas, dominio de la pandilla, tienen casi el 90% del control del territorio, afectar el mapa político y electoral dominicano? Mira. Por su incidencia de los muchos haitianos que viven aquí también. Claro. Ellos acaban de anunciar que este año es imposible hacer elecciones. Y yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, hacer elecciones ¿cómo? ¿Con qué? ¿Contando con qué? ¿Cuál va a ser la seguridad que va a haber ahí? Ninguna. Haití tienen primero que organizarlo, darle forma, crear una estructura de seguridad militar, policial, capacitarla. Y entonces en función de eso... Pues un gobierno no hay que elegirlo, impuestos, para que resuelva. Porque ¿quién lo va a elegir? Lo que van a elegir uno de los bandos que va a tratar de abaratar el otro. Entonces, no hay condición a la gente vaya a votar. Exactamente. Entonces debería pensarse, organizar el país en 3 áreas. Primero, el área de la seguridad, que no existe en Haití. Segundo, desde el punto de vista de lo que son las estructuras de gobierno. ¿Cuáles son las estructuras de gobierno que hay en Haití en este momento? Ninguna. Y mucho menos para pensar que va a haber una
van a haber unas elecciones libres, democráticas, seguras. Eso no es posible. Entonces, si no organizan esas tres cosas, Haití va a seguir siendo un problema para ellos y para nosotros. Y el peligro que tenemos nosotros con los de las bandas, la cantidad de bandas, porque al momento en que la comunidad internacional, ¿no?, la llamada comunidad internacional, intervenga en Haití y hay un real deseo de enfrentar esas bandas, ¿qué van a hacer esos integrantes? Para ¿Qué van? República Dominicana. Claro, cruzar la Porque frontera. también, Entonces, yo, porque no se van a tirar al mar. yo no sé si tú has Ni visto. van a ir a la Florida tampoco. No, porque no pueden. No pueden. Entonces, ¿cuál es el único camino que tienen? República Dominicana, porque ellos pueden pasar para acá. Claro. Es como si fuera nosotros ir para Boca Chica, para la playa. O sea, Porque realmente yo no sé si tú has visto la famosa verga fronteriza. Eso es un chiste. Yo que no sé hacerlo, hasta yo lo brinco eso. Eso no significa seguridad por ningún lado. Eso es haber hecho una inversión para que unos ingenieros amigos se ganaran un dinerito, no nada. Esa es la verdad. La situación es muy preocupante. La situación de Haití definitivamente va a afectar mucho a la República Dominicana y definitivamente hay que buscar una solución porque es Están haciendo impostergable, cosas. es impostergable, ya no se puede prolongar más. Haití, más de la mitad de la población padece hambre, Yo te voy a- pero hambre crónica. Te voy a decir hambre. un caso personal. Yo tengo un pedacito de tierra por ahí por Yamasá. Y yo estaba ayer allá. ¿Hoy qué? Sí, yo estaba ayer allá. Y sucede que me cortaron como 100 metros, no, como 20 metros de alambre, porque hay un haitiano que tiene vaca, mientras él corta el alambre, mete la vaca en la tejera ajena hasta que lo descubra. Pero me está cortando el alambre. Y yo le dije ayer, Invadiendo tu terreno también. digo, mira, si encuentro una vaca aquí, otra vez, me la voy a llevar presa. Voy a buscar manera, porque si tú me dices que tú necesitas, además yo tengo hay una puerta, y tú dices, mire, me está pasando hambre la vaca, métela ahí. Claro. Pues yo no como hierba. Claro. Pero no me corte el alambre porque así me va a molestar y no voy a... Pero es un problema que tiene que ver con lo que decíamos al principio, con la cultura. Sí, un problema cultural. Lo que él necesita es resolver su problema, crearle otro problema a otro. Eso no es el problema de ese señor. Bueno, el mundo vive una tensión permanente actualmente, comparable con la Guerra Fría, en el caso de lo que está sucediendo en el Golfo Pérsico, la guerra de Israel, Estados Unidos e Irán, la tensión mundial, el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial, ha creado una situación que está impactando la economía mundial. Se refleja en el precio del combustible. Antes de ese acontecimiento, el petróleo rondaba los 59, los 63 dólares por barril. Ahora está en 100, 108 dólares por barril. Eso tiene un impacto tremendo, sobre todo que se reducen los suministros a países que realmente lo necesitan. Entonces, este nuevo panorama que se presenta, ¿cómo puede estar incidiendo actualmente? ¿Qué riesgo y qué proporciones de riesgo tiene para América Latina, República Dominicana? ¿Qué debemos de hacer los dominicanos ante esta situación? Sí, pero antes de eso, yo quiero plantearte lo siguiente. Los liderazgos llegan a veces a ser tan fuertes que la gente no le asume posibilidad de equivoco. Yo recuerdo que Balaguer hacía cosas. Y había gente que decía, eso no es por ahí, vamos a esperar a ver por qué quiere, porque ese señor no se equivoca. Lo que es falso, o sea, en consecuencia, el ser humano, cualquiera que sea, puede equivocarse, tiende a equivocarse a veces. Y yo creo que Trump equivocó esa guerra. Yo no sé si con el tiempo, si la manera o sus elementos de seguridad no estaban tan
realmente empapado lo que era Irán. Y eso hizo que cometieran errores como que no se adelantaran, no pasaran. Pensaban que con matar el ayatollah era suficiente, Ajá. número uno. Número dos, Te lo que el contrario. estrecho ellos lo iban a resolver con 2 helicópteros Y un portaaviones. y un portaavión a que qué distancia. Todo eso ha ido demostrando que no. Pero además, porque no es lo mismo Venezuela que Irán. Falló la estrategia. O sea, el entusiasmo que reinó en la cúpula militar de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, por lo de Venezuela, lo hizo subestimar lo que es el caso de Irán. Irán tiene 40 años preparándose para una intervención americana. 40 años trabajando en eso, colocando, atrincherándose con el pertrecho militar. Con los famosos avioncitos. Con los avioncitos, con los drones y toda la cosa. O sea, ahí falló la estrategia. Entonces, después que se vieron metidos en esta situación, dicen, ¿cómo vamos a salir ahora? Fíjate que el presidente Donald Trump dijo que iba a destruir con la civilización persa, iba a acabar en una semana. Dio un plazo de 48 horas, lo extendió una semana, lo paró y no ha podido avanzar, no ha podido avanzar. Están negociando, pero hay posiciones cerradas. O sea, oye, nadie quiere ceder. El segundo error que cometen algunos líderes es cometer un error sobre el otro error. Correcto. Trump le dio resultado el tipo de declaración que daba con respecto a Venezuela. Sí, sí. Y montaron una operación que fue 99.9 exitosa, para no decir 100% exitosa, porque hubo un helicóptero, un piloto que fue herido, por lo tanto 99.9. Ese entusiasmo, ese resultado glorioso, esa euforia lo llevó a... le hizo que cometieran el error de Irán, en la manera y forma, y además porque parece que ellos no tenían toda la información sobre Irán. Mientras Estados Unidos manda un dron que le cuesta 500 millones, Irán manda uno que le cuesta 500 pesos. Entonces, tú mandas uno, yo te voy a mandar 3.000. Ellos creían que los drones de Irán llegaban a 200 metros. Sucede que pueden ir a 2.000 kilómetros. O sea, completo equívoco casi. Pero además, como que tú no proteges el bendito canalito ese. Claro. Había que proteger eso y después actuar. No lo hicieron. No lo hicieron. Para mí, el viaje de Trump a China tiene que ver con eso. Sí, claro, por supuesto. Porque buscando el apoyo chino. Ya él había hecho. Porque él había hecho declaraciones contra China. Decía que China era el peligro y que había que enfrentar a China, pero tuvo que frenarse. Está bien, pero Trump le da resultado a un tema, de acuerdo a mi visión. Trump dice que Groenlandia tiene que ser de Estados Unidos. Y el Canadá también, el Estado 51. Exacto, pero eso también lo dijo con Venezuela y con Panamá. Es una expresión que yo creo que tiene que ver con Taiwán. Porque yo voy a coger, si tú sigues fuñendo con Taiwán, yo voy a coger Groenlandia. Yo voy a coger Groenlandia. Entonces, es como compensar, o sea... Más repartición de la... Ajá. Se da una reunión. Y a Rusia le va a dejar a Ucrania para que... Se da una reunión entre Trump y Putin en Canadá, ¿te recuerdas? Sí, claro. Para mí, desde ahí salió la solución de Venezuela. Sí. Ahora se da un viaje a China, que es quien más puede ayudar a Irán. Eso va a traer consecuencias a favor de Trump, porque es un gesto. Observa que no fue China donde Trump fue a China. Eso tiene importancia política, en la geopolítica. Yo creo que en menos de un mes el problema de Irán va a estar resuelto. Bueno, el peligro era si realmente podría ser una guerra prolongada, porque tiene un impacto devastador para la economía mundial. Pero vamos a una pausa y regresamos en breve con nuestro invitado.
De regreso con Pulso Nacional, nuestra interesante conversación con el profesor Rafael Céspedes, destacado consultor político. Profesor, usted ha dicho que ayudó a convertir a Hugo Chávez de un militar golpista a presidente de Venezuela y líder de ese país. ¿Cómo ocurrió ese proceso? Bueno, en un momento determinado yo fui contratado para ir a analizar el escenario mercado venezolano por unos dos dominicanos para ver si había posibilidad alguna de que yo dirigiera la campaña presidencial de Hugo Chávez, que en ese momento estaba actuando empíricamente, o sea, no tenía nadie de nivel profesional nuestro, o del área nuestra por lo menos. Y entonces eso hice, me fui a Venezuela, hice estudio de 1, 2, 3 semanas aproximadamente, de lo que era el mercado, de lo que era Venezuela en términos políticos, lo que era Chávez, lo que era la oposición. Y en consecuencia preparé lo que yo llamé estrategia del triunfo. Y discutí con él esa posibilidad y fui contratado para hacer el trabajo. ¿Qué vio usted en Chávez que muchos políticos tradicionales no pudieron apreciar? Bueno, lo primero era, Chávez tenía varias características positivas, sin duda. Si no, no hubiese llegado a donde llegó. La primera era la capacidad de trabajo. Chávez no se cansaba, eso no existía para él. Chávez y yo peleamos, entre comillas, por 2 cosas. Una de las reservas, pues tienen un filtro muy privado y no debo hacerlo por ética. Pero la segunda era que yo le ponía en la agenda encuentro privado. Ese término quería decir descanso. Porque la gente de allá afuera no entiende que el político puede descansar. Claro, claro. Es decir, Soriano, yo quiero hablar contigo, tengo un mes atrás de ti, y tú no. Sí, espérate, porque yo entiendo que tú estás en tu casa viendo televisión. O sea, la gente no entiende que el político tiene que descansar. Entonces yo no le puedo poner la agenda de descanso. Tengo que poner algo que... Y él entonces le escribía arriba eso. Ponía actividad y vivíamos fajados. Porque era un trabajólico. Segundo, ese Chávez que tú conociste en la televisión no era Chávez conmigo, era otro. Con Chávez conmigo era él sentado ahí con un lápiz, porque a él le gustaba escribir con lápiz, con lapicero, y él era zurdo. ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debo hacer mañana? ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, discutía, era de comunicación fluida. Yo le decía a Chávez, llegó un momento, quizás 2 o 3 meses después yo estaba con él, que yo le decía, tose. Y él tosía y después preguntaba para qué. Porque llegamos a ese nivel de confianza. Sí. Porque sucede que cuando yo llego, las imágenes están ahí. Chávez era una figura con una boina roja, una camisita de cuadro, unos puños levantados y dando golpes. Y yo duré 1 mes y medio, mi primer mes y medio de trabajo al lado de él fue transformar su figura pública, convertirlo de coronel golpista a candidato presidencial. Y entonces ya le dejé crecer el pelo un poco, me permitió usar maquillaje en la cara, que él tenía mucha mancha, a practicar el uso de la mano, porque los zurdos, los movimientos del zurdo para el público general, el 90 y tanto % que no es zurdo, son anormales. Sí, se ve como... Se ven raros, ¿verdad? Entonces, si además le agrega que son bruscos, entonces se ve demasiado feo. Entonces eso hay que practicarlo, practicar esas cosas. ¿Y cuál fue el principal cambio estratégico que usted recomendó en ese momento, ya para su conformación de su imagen y de la campaña, sí? Desde el punto de vista de estratégico, político, la primera recomendación válida que yo le hice era que había que apartarse de la Revolución Cubana. Y eso se hizo. Chávez llegó a ir a Cuba siendo candidato, antes de yo llegar. Y grabó un discurso, y eso la oposición lo consiguió, y eso lo explotaban mucho por los medios.
en Venezuela va a ser la segunda Cuba, decía la oposición. Claro, Y entonces la revolución cubana viene para Venezuela. correcto. Y en ese momento ya la revolución cubana estaba desacreditada. Y entonces lo que yo hice, o lo que hicimos fue coger la palabra revolución y usar lo que llamamos nosotros un framework, es decir, convertir la palabra revolución en positivo. En positivo. ¿Cómo lo Como hicimos? transformación, cambio. Aparte de la transformación física, que la alejamos del militarismo, estuvo la grabación que están por ahí de 5 comerciales, a donde él decía con un traje puesto, con corbata y todo, revolución es darle educación a la nación. Correcto. Vamos a hacer la revolución de la educación. Y a eso lo hicimos en salud, en seguridad, una serie de cosas. Y la palabra revolución, entonces, a la oposición Otra connotación. no le convenía usarla. Entonces, hicimos ese tipo de cosas y bueno, el resultado ya sabemos cuál fue. Ganado con un 56 puntos tanto por ciento. Siempre, ¿en qué momento tú comprendiste que Chávez podría convertirse en un fenómeno político continental? Bueno, primero, en la época en la que Chávez está surgiendo, entiéndase, recuérdese, en 1998, ya Fidel Castro estaba en decadencia por una serie de errores de la revolución. Ya había pasado obviamente lo de Bolivia con el Che, pero había pasado lo de Camaño aquí y otro tipo de fracaso de la revolución cubana en términos incluso del Mariel, que ya también había pasado. Todas esas cosas me llevaban a mí a pensar que Fidel ya no era el líder continental en términos de Latinoamérica que fue en los años 60 y 70. Había necesidad de un líder para Latinoamérica de cierto renombre, con cierto poder, y ese poder lo tenía Hugo Chávez, primero porque era muy buen comunicador, y segundo porque tenía recursos detrás que Fidel jamás en su vida tuvo. Es decir, usar el petróleo y los otros recursos naturales de Venezuela como recursos políticos, yo entendía que era viable. Y por eso es que se crea lo que después se conoció como Petrocaribe. Todo eso viene por ahí, porque Chávez debió ser el sustituto de Fidel a nivel de Latinoamérica. Sí. En el camino pasó que el muchacho se me zafó de la mano e hizo otras cosas con las que yo no estaba de acuerdo y fue lo que produjo. Pero la de Petrocaribe le dio mucho crédito político, mucho valor político. Está bien, pero yo no podía aprobar que Petrocaribe fuera para lo que en un momento pudo haber sido, para avasallar a los pueblos, era para ayudarlos. Sí, porque tú me dices, Petrocaribe ayudó mucho a República Dominicana, sí, pero ¿con cuál costo político lo hizo? No nos perdamos en que Petrocaribe, como el ALBA, que tampoco era eso, lo que yo sugerí fue otra cosa, y él la desfiguró y la convirtió en lo que Fidel quería, porque el Chávez era un seguidor enfermizo casi de Fidel Castro. Y yo ya en ese momento yo era antifidelista. Antifidelista. Pero no podía yo aprobar eso. Una contradicción ahí con el personaje que estaba... Porque él no era al principio lo que convirtió después. Correcto. O sea, yo te apoyo porque tú tienes pelo blanco, pero el próximo programa yo vengo y tú tienes pelo negro. Eso no fue lo que vivo. Así no. Profesor, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Quedaron muchos temas pendientes para conversar en esta interesantísima diálogo. Pero me gustaría una reflexión final. ¿Qué realmente mueve actualmente al mundo, los presidentes electos o los grandes poderes económicos y militares? ¿Cuál es la fuerza que se está presentando frente a este panorama que usted lo ha descrito magistralmente, de la geopolítica actual? Mira, lo primero es que aquí prima, y no aquí, en Latinoamérica y el mundo, lo que prima son los intereses. Y entonces el poder va a ir definiendo hacia dónde van las cosas en función de sus propios intereses. ¿Qué es lo que va a pasar con estos pueblos? Bueno, escucha esta palabra.
se va a sacudir. Yo no sé cuándo. ¿Puede cambiar el mapa geopolítico? Pero claro que sí, porque, oye, las sociedades, cuando no le dan lo que quiera, aguantan, pero llega un momento que se sacuden y lo arrebatan. Y hacen lo que le necesitan hacer. Y analiza la Revolución Francesa para acá, por qué ha ocurrido y cuándo. Todos los eventos de esa naturaleza, la Revolución de Abril de aquí, para poner una más cercana. Sí, claro. Sí, todo tiene un origen, un componente social. ¿Por qué? Porque te avasallan tanto y tanto y tanto, que llega un momento que tú dices, o me levanto o me matan. Claro. Nadie prefiere la muerte, sino la vida. Prefiere la lucha. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael Céspedes, por esa interesante conversación. Ustedes, amigos, le invitamos a continuar con nosotros en Pulso Nacional. Bueno, el tiempo se ha agotado, ha sido todo por hoy. Agradecemos su sintonía y les invitamos a acompañarnos a otra entrega de Pulso Nacional. Recuerde seguirnos a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV.